Ahí está, ya lo identificó, son las crónicas urbanas. En esta edición tenemos la historia de un amante de la educación ambiental. Desde pequeño soñaba con tener un águila y ahora no se separa de ella. Es una aguililla rojinegra, el mismo tipo de ejemplar que de niño avistó Juan Enrique Bautista. Fue un día que salió de su casa en la colonia del Arenal y pedaleó hacia la parte de atrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces soñó con tener un ejemplar y supo que esa ave tornasolada era un símbolo mexicano que debe ser reservado como lo haría años después. Empezó porque yo siempre había visión es crear conciencia en el mayor número de personas posibles de que el medio ambiente tiene importancia y que debemos protegerlo, nada más. Es una onomatopeya. Una onomatopeya es un sonido que se escucha, se pronuncia igual que se escucha. Entonces, Kia es... Kia y yo vamos a las escuelas, a las primarias, y damos la clase, que es que los niños la vean volar y les explico salón por salón. Cuando cargas aquí y la veas a los ojos, te chipea, o sea, te cambia el chip. O sea, eso te genera un sentimiento bonito. Ha recibido las distinciones del International Director of the Church the Light of the World. Defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora, de la fauna y de toda la naturaleza. Barik, Juan Enrique Bautista Rico, el día de hoy nos otorgan el doctorado honoris causa. Este es un gran galardón porque Kia, de hecho el galardón es ella, las medallas son de ella, literal, solamente las cargo. Esta vez una avecita que ha tenido la ocasión de hacer una gran aportación al medio educativo y al medio natural. Se han logrado llegar a alrededor de casi 500,000 de niños en sus primarias. Se logró hacer gran trabajo en el cuerpo diplomático, en el cuerpo legislativo y con el mismo presidente. De hecho, es importante recalcar que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue precisamente quien dio su voto de confianza para que nos otorgaran este doctorado, al mismo tiempo de toda la trayectoria que ha hecho, declarándola como águila oficial y símbolo de México. Es un símbolo nacional cuyo origen se remonta a la fundación de México Tenochtitlan. Hoy el águila real también es símbolo del compromiso con la conservación de nuestra riqueza biológica y natural. Por eso trabajamos para garantizar la preservación de esta especie que estuvo en peligro de extinción. Algunos se logran incorporar al medio, aprovechando pues los recursos que tenemos disponibles en la ciudad, ¿no? La lucha por conservar al águila real nos recuerda que solamente actuando con visión y con responsabilidad podemos conservar aquello que nos da confianza y orgullo. Así que si usted ve una, no las agreda y disfrute este hermoso espectáculo de la naturaleza en la Ciudad de México. La buena noticia es que con la participación de la sociedad civil y las Secretarías de Defensa Nacional y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 2012 a la fecha se ha incrementado en 75% el número de parejas reproductivas de águilas reales. De colibrí. ¿Por qué? Porque los colibríes se sienten seguros cuando están las águilas cerca. ¿Y por qué ellas no comen colibrí? Porque son muy chiquitos y demasiado rápidos que no tendría sentido así como que gastar energía en su persecución. Entonces los colibríes se sienten seguros porque están las águilas y eso hace que los colibríes prosperen. Al prosperar los colibríes producen flores y con las flores producen abejas. O sea, regresar a las águilas al ecosistema de aquí de la Ciudad de México en plena ciudad, pues es una gran aportación al equilibrio. Kia, como les platicaba, es allá, mi amor. Platicaba, es una ave que ella no fue capturada ni fue nada de ello. Ella nació en un criadero que tiene precisamente el propósito
de que podamos tener más aguilitas libres y obviamente tienen un protector humano para poderlas cuidar. Mira, ven, ayúdanos acá con tu manita. ¿Ven? Ven, mi amor. Vamos para atrás. Vamos. Vente. Eso. ¿Algún tipo de riesgo aquí en la ciudad está categorizada como peligro de extinción o algo así? Sí, mira, existen cuatro fases, que es el peligro de extinción, en vía de extinción, amenazada y sujeta a protección especial. La más pequeña es sujeta a protección especial, que es la que ya está ahorita. Pero si seguimos con esta línea que se lleva, que ya se ven más águilas dentro de la ciudad, yo espero que la próxima vez que hagan la revisión de esa norma, que espero que sea unos 5 años más o menos, se pueda decretar que esta especie ya salió de la extinción. Y bueno, de cualquier categoría de riesgo y que es una especie estable. Y eso lo hace. ¿Qué pasó de que la puso en esa... Reforcemos nuestros valores culturales, las lenguas, las costumbres, las tradiciones.
neoliberalismo y capitalismo. Es otra visión dual de oscuridad y luz. Para eso muy interesante, porque llevan 20 años desde el Foro de Sao Paulo haciendo discusiones y 20 años discutiendo que el culpable de todo es el neoliberalismo. Y entonces, como los grandes intelectuales lo ponen al neoliberalismo como el culpable de todo, y entonces todos los seguidores hablan de ello como si realmente supieran. Les pregunté en el chat, oigan, discúlpenme porque pues, yo represento a algunos pueblos originarios y allá no entienden de macroeconomía, ¿me pueden explicar para que yo les se los explique? ¿Cuándo es una empresa o una persona neoliberal? ¿Me pueden decir? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuándo una empresa es neoliberal? ¿Alguien me explique? Cuando se consume irresponsablemente y cuando los servicios se dan también irresponsablemente. No tienen el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Inalienable derecho de modificar o alterar su forma de gobierno. Artículo 39. ¿Cuándo lo hemos utilizado? Solamente yo conozca muy poquitas comunidades, pero que la más famosa es la de Cherán. Dijeron, bueno, ¿por qué partidos? Si somos una comunidad, unidad, ¿por qué nos partimos? ¿Por qué nos peleamos entre nosotros? Cuando es gente que ni siquiera vive aquí, nos la imponen desde allá arriba. Llega gente a gobernarnos que no los conocen, no conocen al pueblo, no conocen nuestras costumbres y llegan y nos imponen las cosas. ¿Qué pasó en Cherán? Llegó un presidente municipal malvado, coludido con el narco, y empezaron a violar mujeres, a matar jóvenes, a explotar los bosques, a la tala de árboles. Imagínense, la comunidad se espantó, sobre todo los hombres, y las que no fueron cobardes, que fueron las mujeres, son las que se organizaron. Se organizaron en aquellas famosas fogatas y dijeron, pues estos cuates ni los conocemos y nos quieren gobernar. ¿Quiénes lo imponen? No conocemos ni siquiera el que impone. Eso es democracia descendente, ¿sí? El presidente elige a su amigo, a su primo, a su compadre, y ese compadre al otro compadre, y el otro compadre al otro compadre, y llega el presidente municipal. Realmente es la democracia. ¿Quiénes lo imponen? Pues desde arriba. La democracia ascendente que vamos a ver hoy es la misma comunidad elige a sus representantes. Es ascendente. Por eso yo le llamo que la democracia descendente es decadente, y la estamos demostrando. Entonces, eso es la idea de que es posible y no es una utopía, en realidad de muchos pueblos como Cherán y otros que se están despertando de alguna forma y que dicen, oye, ¿por qué no nos organizamos entre nosotros? Las mujeres dejaron de servirles comida, cigarros, chicles al presidente municipal, a los policías y a los narcos, y se tuvieron que ir de hambre del pueblo, las mujeres. Se fueron, cerraron y se empezaron a organizar. Les llevó un tiempo al pueblo de Cherán organizarse para que Gobernación los reconociera como pueblos originarios bajo sus usos y costumbres. Lograron desterrar el sistema partidista. Ahora ellos reciben directamente de la federación los recursos y ellos deciden en qué lo van a aplicar. Ya no tienen ese sistema de que el presidente municipal, a ver, este cachito para la casa chica de la secretaria y este cachito para la camioneta de la otra amante, etc. ¿no? Ahí se ponen de acuerdo qué vamos a hacer con el dinero. Pues que las calles, que la iglesia, que la escuela, ellos toman la decisión, ellos mismos. Eso para mí sí es democracia. Son homosexuales. ¿Quiénes? Son las mujeres, pero por eso sí son homosexuales. ¿Las mujeres? No, los hombres, quienes dirigen, ¿no? Quienes reparten, quienes tienen el poder, quienes lo obtienen. Realmente, por eso te digo, no, todo esto tiene un trasfondo
muy crudo, real. Quienes hemos vivido en la lucha y en la batalla social, conocemos. Y esto, pues la verdad es solamente un parámetro muy superficial de lo que realmente se vive. Bueno, pues ya iremos a una conferencia tuya para que nos lo expliques, ¿te parece? No, yo estoy muy agradada con esto, pero yo creo que ya esto ya es un conocimiento que ya no está oculto, Mau, que ya lo sabemos, que ya conocemos. ¿Cerramos el taller? Ya lo saben. ¿Ya lo sabemos todos? Que ya lo saben. ¿Todos ya saben esto? ¿Ya conocen el sistema Nahu y Intel? ¿Ya todos lo conocen? No. Discúlpame, no lo conocen todavía, déjalos que escuchen. ¿Ah? Sigan. Esta polarización nos lleva a este enfrentamiento. Más o menos existen unas 14,000 ojivas nucleares apuntándose países a otros. 14,000. Cada uno de ellos es mucho más poderoso que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esas eran palomitas. O sea, son muchísimo más poderosas. Podrían destruir una sociedad feliz. Todavía no hay otra civilización que se les compare en cuanto que lograron la aspiración del hombre, vivir en un mundo feliz, en el reino de la abundancia y gobernado solo por leyes morales. Guillermo Carnero. Otro superautor. Sí, estos no son autores colonialistas que siguen repitiendo las mismas mentiras españolas. Son autores que realmente han investigado los códices, se han adentrado en las comunidades, se han escarbado en la historia para definirnos de otra manera, porque los españoles, ¿cómo iban a entender cómo vivían aquí si creían que Quetzalcóatl era el demonio? ¿Qué podemos pedirles a estos gentes? No, estos son adoradores del demonio. ¿Por qué? Porque se adoran a la serpiente. Si ni siquiera se quisiera preguntar qué significaba Quetzalcóatl, para ellos era la serpiente bíblica. Estaban con una negación de Dios, ¿no? Porque ahí empezaba el 400, bueno, el 1400, todos conocemos a Da Vinci, ¿no? Fue cuando empezó a quitarse de las obras, las mejores obras de arquitectura, de pintura, de escritura, un bien común. Hasta antes de esa época se les atribuía a las obras a ciertos personajes, fueran el discípulo, el amigo o tal, porque era la representación del pensamiento de esa persona y era muy cercano a la divinidad en el sentido de que era una común, era un regalo para la divinidad. Y a partir de ese año, justo de ese siglo, cuando llegan aquí, ellos empiezan a alejarse de esa comunión con la unidad. Y empiezan a afirmar y empiezan con la figura del genio. Y eso es lo que nos llega también aquí. Por eso también vivimos ahora sí, en esa división. Yo lo hago, es mío, yo lo pido. Otra crítica que he recibido, cosa que esto no es mío, ahí están los autores, son los abuelos, no es mi opinión, ahí está. Yo simplemente lo comparto. Y cuando me discuten es que, ay Mauricio, pues es que tú crees en la utopía. Dije, si los utopistas hubieran conocido la civilización de Anáhuac, se hubieran quedado con los ojos cuadrados, superaron por creces sus sueños. Si ellos hubieran estudiado realmente la historia de este continente, se hubieran asombrado de que sí es posible llegar a la utopía. Se vivió la utopía. ¿Por qué no pensar que podemos regresar? ¿Eso es cosa del pasado? Esa es la gran pregunta. Siguiente. ¿Quién no quiere leer? Se dice que nuestros abuelos nativos no conocieron la escritura, ni la rueda, ni las bestias de tiro, y mucho menos las máquinas y la ciencia. Los europeos así lo afirman, y muchos de nosotros seguimos repitiendo esta mentira. Lo cierto es que si usaron la ciencia, sí, y que... Lo cierto es que sí usaron la ciencia. Lo cierto es que sí usaron la ciencia, y que abandonaron, ¿sí? Abandonaron la escritura porque fueron extraordinarios. Porque fueron extraordinarios matemáticos y llegaron a la psicología, etapa superior de la creación mental del ser humano. En un solo símbolo hay materia, y podríamos escribir enciclopedias y materias de ciencia, de arte, de filosofía, de cosmovisión, con un solo símbolo. Entonces, ¿qué es más rico, la escritura o la simbología? Para representar la realidad.
Pero los españoles creían que éramos adoradores de piedras. Muchos conceptos como nuestros indígenas cuando no somos propiedad de nadie, porque nadie nos compra. La tierra es nuestra. Por ejemplo, ahorita la escucho a ella diciendo es una chava corriendo. No, la Kayashauki simboliza el desmembramiento de la unidad de la mujer antidiluviana, porque el sistema político, social, religioso, económico y militar estaba en manos de la mujer. Por eso, después del diluvio, los hombres deciden hacer un nuevo sistema político y generan a Huitzilopochtli, donde ya el hombre viene a tomar su importancia en el mundo. Esto es cíclico. Hay tiempos en que el hombre gobierna y hay tiempos en que la mujer gobierna. Muestra de ese desmembramiento de la unidad femenina y no como feminazis fue precisamente el nacimiento de Huitzilopochtli. El tiempo se llegó. El hombre con H minúscula ha demostrado que no tiene toda la capacidad de organizar una sociedad. Y la mujer, si leemos la historia de México, siempre la mujer va a estar al frente de movimientos políticos, sociales, religiosos, etc. No porque seamos más, sino porque la mujer mira al mundo desde un punto más espiritual y puede sostener una sociedad con más firmeza, con más pureza. Y el hombre lo ve desde el punto material. ¿Sí? Y ya entrando en el punto material, entran políticas, economías, etc., que al fin y al cabo va a llevar a la sociedad a la quiebra, porque lo más importante es lo material, no lo espiritual. Porque el hombre no ha entendido que las dos cosas pueden coexistir en equilibrio. Porque siempre va a haber gente que quiere más dinero, más poder, incluyendo hasta el poder espiritual. Blancos, amarillos, rojos. La raza es una sola raza, la humana, de 4 colores, no hay 4 razas. Es una sola raza, la humana, con sus diferencias. Pero al fin y al cabo todos tenemos 2 ojos, 2 pies, 2 manos, una lengua, un corazón. Somos todos iguales. Es algo que no medimos. La decadencia de la sociedad, como en el momento en que estamos, no es de la primera vez. Si ustedes estudian la historia del mundo, van a ver que todas esas grandes civilizaciones que conocemos entre comillas, su decadencia empezó poco a poco hasta llegar a ser algo terrible. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pierde la fe en lo supremo, en lo divino, se siente Dios con derecho a destruirlo todo. Y ahorita nosotros, por ejemplo, vieron todo esto, estamos queriendo levantar la cultura mexica. Tal vez no igual como lo dice Mauricio. Anahuaca. Anahuaca, perdón. ¿Sí? Sí queremos levantarla y sería muy bueno levantarla. Pero para empezar tenemos que limpiar nuestro corazón, nuestro pensamiento y dejar de estar tomando tecnologías y formas y demás de culturas que no son nuestras. Y todo esto está revuelto con el Reiki, con tantas cosas, ¿verdad? Porque no nos aceptamos como mexicanos, no nos aceptamos como anahuacas, porque tenemos más de 500 años de invasión mental, espiritual, que nos hace sentir que somos inferiores cuando, señores, si supieran la verdad de esta historia y de este país, se sentirían honrados de haber nacido, porque de aquí salió la cultura para todo el mundo. ¿Cómo? Se lo demuestro. En todos los idiomas del mundo hay palabras en mexicano, no en náhuatl, porque la palabra náhuatl quiere decir cantadito, y el idioma es el mexicano. En Rusia,
En el ruso hay palabras en mexicano, en Arabia hay palabras en mexicano, en inglés hay palabras en mexicano, en todas partes. Y eso es la muestra que la verdadera cultura madre de aquí salió. Y nosotros somos los únicos que nos avergonzamos de haber nacido aquí y no nos ocupamos de nuestra historia, de nuestra grandeza. Engrandecemos la china, engrandecemos la hindú, engrandecemos todo. Pero ¿saben también qué es eso? Irresponsabilidad, falta de honorabilidad de nosotros mismos para levantar lo que fuimos, somos y seremos. Los historiadores, sus mentiras. Algunos, ¿cómo se puede decir? Escritores de la nueva era, y quiero decirlo, si me atrevo a hablar así, es porque yo he caminado sobre la tradición oral desde que nací. Y ahora mismo les venía diciendo a ellos, compruebo que lo que me decían es cierto porque ha venido sucediendo. Pero ¿quién? ¿Quién quiere pensar? ¿Quién quiere vibrar en la palabra México? En la palabra mexicayo, no en la mexicanidad, porque la mexicanidad la han hecho como han querido. México, mexicayo, que es el corazón del mexicano. Nadie. Entonces es más fácil agarrar un libro, leerlo y creerlo, porque no nos sentamos a pensar, a sentir y a vibrar este lugar donde nacimos. Esa tierra que pisamos, toda la tierra que pisamos, son las cenizas de nuestros antepasados, de las cuales un día también nosotros vamos a tomar parte. Jóvenes, pónganse a pensar, pónganse a vibrar, a sentir a México en la sangre, en los huesos, en cada célula que compone su cuerpo. Gracias. Nos falta mucho, vámonos. Yo les pediría que vayamos a las láminas y luego discutimos, si se puede. Pero vamos a escuchar primero a los autores de estas investigaciones que hicieron directamente de códices. O sea, no es tradición oral lo que ellos traen. Entonces, investigaron directamente. Muchos conceptos como nuestros indígenas cuando no somos propiedad de nadie, porque nadie nos compra. La tierra es nuestra. Por ejemplo, ahorita la escucho a ella diciendo es una chava corriendo. No. La Kayashauki simboliza el desmembramiento de la unidad de la mujer antidiluviana, porque el sistema político, social, religioso, económico y militar estaba en manos de la mujer. Por eso, después del diluvio, los hombres deciden hacer un nuevo sistema político y generan a Huitzilopochtli, donde ya el hombre viene a tomar su importancia en el mundo. Esto es cíclico. Hay tiempos en que el hombre gobierna y hay tiempos en que la mujer gobierna. Muestra de ese desmembramiento de la unidad femenina y no como feminazis fue precisamente el nacimiento de Huitzilopochtli. El tiempo se llegó. El hombre con H minúscula ha demostrado que no tiene del todo la capacidad de organizar una sociedad. Y la mujer, si leemos la historia de México, siempre la mujer va a estar al frente de movimientos políticos, sociales, religiosos, etc. No porque seamos más, sino porque la mujer mira al mundo desde un punto más espiritual y puede sostener una sociedad con más firmeza, con más pureza. Y el hombre lo ve desde el punto material. ¿Sí? Y ya entrando en el punto material, entran políticas, economías, etc. Que al fin y al cabo va a llevar a la sociedad
¿Qué pasó? Solo por eso te vas. Dale, bueno, ahí. Porque tienes que estar con ella 24/7 y estar con ella en todos los lugares. Sí, ¿viste? ¿Tiene una goma de águila? Eso. ¿Tiene una goma de águila? Sí, más o menos. O sea, hay dos figuras que se llaman humas o pims. Las humas son un poquito más grandes. O sea, aquí en la ciudad es complicado tener una huma porque son casas chiquitas. Un PIMS es un predio que es dedicado justamente a la conservación de una especie. Dentro de la ciudad, haz de cuenta, tienes tu casa, pero un espacio, por ejemplo, aquí lo destinas enteramente para que puedas manejar a las avecitas. Y la idea de la mayoría de las humas y PIMS es precisamente reproducción para liberación de la... Y nosotros justamente es para programas ambientales y diálogo de saberes, que es lo que estamos realizando ahorita. Nosotros todos los días salimos a la calle, a los parquecitos, a lugares históricos, a museos, justamente para tener la oportunidad de platicar con la gente. La fórmula es sencilla. Ella está bonita, vuela, pero no habla. Y yo no estoy ni bonito ni bueno, pero hablo mucho. Entonces, eso justamente es lo que da la... Sí, exactamente, mira, así. Como siempre debió de haber sido un meteoro. Un meteoro. Perdón. Y en este rumbo nos quedamos aquí porque vamos a honrar a Tonantzintlan, la madre tierra. A Tonantzintlan, madrecita de nuestro sustento diario. Te ofrendamos copali para agradecerte los alimentos, para agradecer que de tu sangre bebemos todos los días para sostener nuestra existencia. Danos fuerza. Seguimos, por favor. Tú eliges tú. Hacia la izquierda siempre. Tú eliges tu rumbo. Muy bien. Ivonne. Si le damos paso a las gentes, si ya tomamos, nos sentamos. Ay, perdón. Tratar de que el círculo esté despejado para que la gente pueda circular y pensar. Muy bien, adelante. No me te... Adelante. Guía, ¿para dónde va? Bluetooth connected. Donde tú digas. Donde diga tu corazón. Sí, el amarillo. Debería ser azul, pero bueno, hoy es amarillo.
como sociedad. Entonces, en base a eso, pues tenemos la iniciativa de hacerlo nosotros, de tener el compromiso de nuestra palabra, ¿no? De hacer valer nuestra palabra sin algún interés propio, sino simplemente comunitario, bien social. Entonces, bajo esta premisa, lo que vamos a hacer nosotros es retomar un poco lo que vivían antes nuestras familias, ¿no? Nuestras familias antes tenían un trabajo para ganar dinero y otro trabajo para familiar. Dentro del trabajo familiar, bueno, para ganar dinero, pues obviamente para algunos gastos, ¿no? Pero el familiar ya involucraba diferentes cosas, como la comunicación, el bienestar emocional y algo meramente directo con la tierra, ¿no? Las familias se trataban, o teníamos esa costumbre de tratar de cultivar nuestros alimentos en el traspatio. Entonces, retomar ese nicho familiar de nuevo, dejando a un lado el capital, sin dejarlo totalmente de lado, simplemente retomar y hacer conciencia en nosotros y hacer firme nuestra palabra de que vamos a hacer los espacios en nuestras familias para retomar ese tipo de acciones, ¿no? Cuando empezamos a repercutir en nuestra familia, la idea es repercutir a nuestros vecinos, amigos y demás. Otra propuesta que traemos es hacer asambleas informativas, ya sea acerca de la agricultura que nos está alimentando, de el por qué estamos dentro del territorio que estamos, qué le está costando a otros lados, físicamente y demás, materialmente, qué nos está costeando la vida, ¿no? A raíz, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué recursos estamos jalando nosotros de otros lados, ¿no? Hacer conciencia del lugar donde vivimos y qué le estamos aportando. Entonces, en base a eso, vamos a hacer conferencias informativas de diferentes temas, o sea, de nutrición, de medicina, sociedad, política, etc. Y es lo que, si no se me escapa nada, es la propuesta que traemos. ¿Sí? Muy bien. Los partidos en este sentido, porque ahorita los manejos que hacen los partidos de toda la agricultura, pues es la agricultura que viene de la Revolución Verde, ¿no? Que fue la que nos quitó la posibilidad de utilizar todos estos abonos para que nuestra tierra fuera productiva. Y más aún, ¿no? O sea, traerlos de lejos, sustentando con el petróleo, con todas estas tecnologías, porque son residuos del petróleo, son los gases que comprimen y de ahí saca el nitrógeno, el NPK, ¿no? Y las plantas no lo necesitan. Científicamente se ha visto que no se necesita, que necesitan mucho más los microorganismos y la vida para sustentarse y otros minerales, que creo que eso es lo que antes se sabía. Más ahora no solamente se sabe, porque antes se manejaba y todo, sino que se puede hacer súper productivo. O sea, se puede hacer un caldo de cultivo de una mierda de vaca para no que pongas la mierda y esperes 3 meses, sino que tú haces ese caldo y en 3 meses tienes 10 veces más abono con eso. Entonces yo creo que no solamente es necesario, no solamente se puede un México sin partidos, sino que se tiene que quitar por los compromisos que traen con este tipo de empresas, ¿no? Hola, buenas noches. Nosotros desde el rumbo del oriente, de Quetzalcóatl, pues nos tocó la parte del arte, la cultura y la emoción. Y pues nosotros, después de debatirlo, bueno, realmente no fue tanto un debate, fue más el consenso de que sí creemos que es posible concebir un México sin partidos a través de, o sea, aportando desde el arte, la cultura y las emociones. Reconocemos que en México pues la cultura política es fuerte, o sea que hay pues neomonarquías de familias de políticos que pues probablemente se opondrían a este tipo de propuestas, y también que la gente en el sistema en el que hemos funcionado hasta ahora pues se identifica o construye parte de su identidad con el partido político al que se afilian o por el que están acostumbrados a votar. Y por eso nuestra propuesta pues es cambiar, o bueno, dirigirnos a la identidad o apelar a la identidad pues desde el arte y la cultura, o sea, resignificar pues la identidad de ser mexicano, y pues en el caso de nosotros en la Ciudad de México pues lo que significa ser mexica. Y también, o sea, si lo extrapolamos a otras partes de México o México, pues redignificar las identidades que existan. O sea, no solo hay mexicas, sino también hay wixárikas y hay triquis y hay de muchos otros pueblos originarios.
y que México, el territorio pues que conocemos como nación, resignificarlo, o sea, resignificar lo que implica ser de México. Y para eso también proponemos pues la descolonización de la cultura, que es pues comenzar a rechazar, por ejemplo, desde la manera en que hablamos, en vez de decir México, que es con el sonido pues español, que sea Mexico, como lo pronunciaban los pueblos de Anáhuac. Y pues despertar a través del arte, la cultura, la memoria ancestral que ya está en nuestro ADN, o sea, despertar así pues esos conocimientos que ya traemos desde, pues por el simple hecho de haber nacido aquí. Y pues también a través del arte y la cultura pues reflejar los valores de esta sociedad que queremos crear, y que son valores que vuelven a dignificar al ser humano, a la naturaleza y a la tierra, y pues reflejar en el arte y en la cultura una cosmovisión en armonía con la naturaleza. Y eso es todo. Planteo la cultura y el arte como la manera de despertar el autocultivo y el autocuidado. Y se dice que en las artes se encuentra la maestría de poder sensibilizar y gestar emociones para amar al otro. Por eso las artes deberían de ser una de las prioridades también. La cultura se gesta a través del arte, de la palabra, de sembrar flores y cantos. Entonces era la poesía y la filosofía ancestral la que generaba y cultivaba nuestro ser. Retornar estos saberes viene de poder ejercer el arte y la maestría de convivir en el discurso de la pluralidad de nuestras cosmovisiones culturales, el reconocimiento de lo grande que es la cultura mexica y todas sus culturas, y entender que a través de ellas podemos ejercer nuevamente un retorno donde estaba conjugada los saberes, la convivencia con la armonía de la tierra, la naturaleza y los elementales. Por ese volver, porque como dirían las culturas andinas, volveríamos y seríamos millones. Y aquí estamos en esa resistencia. Aviala, Anahuac. Gracias. Estaba en tu equipo Javier Andraca, que maneja celdas solares, entonces creo que también ese es un punto muy importante de la independencia de los sistemas de gobierno, de las formas en cómo se estructura ahora la sociedad, en que pues estamos controlados justo por los hidrocarburos y por otras cosas. Entonces la tecnología también buscando formas de generación de energía renovables, y eso pues inicia también en un cambio personal, tratando de incorporar estos modelos en nuestra práctica cotidiana, desde la captación de agua pluvial, o justo el poder tener celdas solares en nuestras casas, el uso de bicicletas, etcétera. Entonces, para poder estar sin partidos tenemos que poder ser independientes un poco de los sistemas de gobierno, y una forma de ser independientes de eso es poder tener autosuficiencia energética, y ya existe la tecnología para poder llegar a eso. Entonces, pues es ir apuntando cada vez con más fuerza hacia allá, lo mismo, ¿no? En lo personal y en lo colectivo. Se sienten más en mayor común unión. Entonces, esto es un acto sagrado, esto es un acto mágico. Por eso el rumbo rojo también tiene que ver, porque no se trata de una creencia, se trata, ya lo vimos, de una ciencia cósmica. Entonces, el hecho de impulsar la parte espiritual, promoviendo que es un acto sagrado de acuerdos. Por ahí un profeta dice, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estaré. Es decir, la conciencia comunitaria, que es la conciencia crística, la estamos haciendo aquí con la conciencia Quetzalcóatl, que es lo mismo. Es decir, superar nuestra realidad, porque somos seres que buscan la trascendencia. No nada más es pasarla bien, no nada más es comer, no nada más es danzar en la cultura, no nada más es tener más comodidades y más facilidades a través de la ciencia, sino también tener una mayor comunión con lo sagrado.
Y entonces, desde mi punto de vista, es el acto más sagrado que podemos hacer. De aquí puede partir todo lo que queramos. Más danzas, más cantos, más ideas, más inventos, todo. ¿Qué es más sagrado? Que los seres humanos en paz se pongan de acuerdo. Si se fijan, la energía fluyó de una forma muy armónica, porque las manzanas con las manzanas se reunieron, las peras con las peras, los higos con los higos. Y díganme, por favor, ahorita con las conclusiones, ¿cómo se sintieron conversando con sus afines? ¿Se robaron la palabra? ¿Se insultaron? ¿Discutieron? ¿Cómo se sintieron? Me gustaría un círculo final de conclusiones para que también conozcamos cómo nos sentimos cada quien. Así que, para mí, desde el punto de vista del rumbo del fuego, pues qué mejor acto sagrado que el de la comunión de la sociedad. Ometeot. Callar es mucho lo que dice el fueguito, porque nos deja en silencio cuando lo vemos. Es algo que ocurre dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que es aceptar que esto está ocurriendo. Más allá de que uno haga sus aportes, que son bien válidos, es aceptar que está pasando a través de nosotros y que está ocurriendo, que es una realidad. Yo creo que hay que fijarse mucho en los niños, como lo comenté desde el principio de la charla, porque en ellos se refleja puramente cómo pasa esto. Es como que los pusieras en el mar y no se resisten a la ola. Uno todavía se la pasa por abajo, la pasa por arriba, ¿no? Pero ellos se ve cómo van surgiendo en sí mismos esta nueva realidad. También comentaban del cóndor, ¿no? Que al simplemente volar emergieron los cantos. Hay que poner el ejemplo a los niños. Siempre que estemos junto a un niño hay que ser loables, hay que estar en una acción que sea digna de imitar, porque esto a ellos les va a dar este mundo inmediato, no como nosotros que tenemos que quitarnos el mundo anterior para llegar a este nuevo mundo. Ellos ya lo traen, hay que fijarse ahí, porque en 20, 30 años que nosotros ya estemos mucho más para allá, ellos van a tener todo el poder. Siento que hay que hacer algo en el sentido de darles un espacio para que transiten hacia acá, tener un silencio para ellos también, una oreja, ¿no? Una escucha, y yo creo que viene. Hagamos lo que hagamos, es mejor no resistirse. Para mí este rumbo sería la entrega. Ometeot. Que esto a través de los festivales y eso que comentábamos podría ser una forma de llegar, y de los adultos como nosotros. Entonces, por ejemplo, este taller que se vio aquí es replicable en donde quieran, en cualquier espacio. Si conocen otros grupos, si quieren que se vaya a sus comunidades, a sus colonias, a sus empresas, a donde se pueda, esta es una forma de educar y de generar conciencia y de elevar la espiritualidad, porque es una forma práctica de conectar con el espíritu para un bien físico y material. Entonces como que se une todo. Entonces es pues intencionar a que la gente despierte su conciencia a través de la educación. Ometeot.